Sembramos ideas, sembramos verdad, puente de conocimiento con el maestro Joel Ruiz. Vamos a avanzar, saber que inspira, luz en el andar. Tu mente despierta, es hora de explorar, puente de conocimiento. Paz y gracias sean multiplicadas en nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de Joel Ruiz y sus amigos. Este es un espacio producido por la Escuela de Formación Ministerial Puente de Conocimiento, acercando a nuestras comunidades evangélicas al mundo académico. Es como un espacio en donde la fe y la razón pues caminan de la mano, y lo que hemos hecho es sumarnos a esa tarea educativa que otras organizaciones, instituciones educativas pues están desarrollando, como institutos bíblicos, seminarios, youtubers cristianos que desarrollan un buen trabajo de cortes eclesiásticos, apologéticos, evangelísticos, histórico, y que están subiendo contenido extraordinario para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, donde muchos de ustedes obviamente se están suscritos y pueden ir consultarlos como fuente, ¿no? Yo recuerdo una palabra, dice un youtuber, filósofo, creo que es el filósofo Alejandro, que él dice: pero recuerden que ningún video producido por cualquier profesional sustituye la lectura. Y yo me uno a esa máxima de ese filósofo. Ningún video sustituye la lectura, ¿ok? No conviertan los canales de YouTube en universidades. Bajo ninguna circunstancia hagan eso, ¿ok? Son contenidos que se producen, son reel, contenido, series que producen distintos profesionales, obviamente, y que hacen un trabajo hermenéutico, expresando su manera de pensar. Lo que han aprendido lo van articulando en videos como estos, pero jamás sustituye a la lectura. Recuerden, en el colmado donde ella compró todavía siguen vendiendo, ¿ok? Los libros que leyó ese profesional todavía están circulando. Ustedes pueden comprarlo y pueden también leerlo. Nada puede sustituir la lectura, ¿ok? Nada puede sustituir la lectura. Una vez dicho esto, quiero comunicarles que el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, porque el tema es el siguiente: ¿cómo incide nuestra personalidad en el proceso de evangelización? ¿Cómo incide nuestra personalidad en el proceso de evangelización? Y como este tema tiene mucho matiz de corte psicológico, yo no voy a iniciar no sin antes emitir mi saludo a mi querida amiga Ginette en San Francisco de Macorís, que es una excelente psicóloga, a la licenciada Sabrina Costa, Elizabeth Domínguez, a mi hermana Yesenia Betsaida Kelly, una psicóloga y educadora a la cual le agradezco bastante, pues me ayudó a superar un tema muy importante en mi vida, y le mando mi saludo. A otras a las cuales también conozco, pero que en el momento cuando estoy produciendo el contenido a veces no me llega su nombre a memoria. Bueno, también a mi querido amigo Pastor Ismael, que también es psicólogo, y a todos esos especialistas en la materia, no solamente de mi concilio, o sea, el concilio al que pertenezco, sino también de otros concilios que están ahí mano a mano con sus pastores y líderes, aportando a la iglesia local a la que pertenecen y contribuyendo con ese conocimiento que han adquirido en tan hermosa disciplina, sumándolo a todo el desarrollo bíblico y contribuyendo para que muchas personas pues modifiquen cierto tipo de comportamiento. Es un desafío, ¿no? Pero ahí están esos profesionales trabajando mano a mano con sus líderes. Hermano, yo quiero emitirle mi respeto a ustedes, de verdad que sí. Emitirle mis saludos y mi respeto. Saludo a todos los concilios, todas las iglesias que desarrollan un trabajo extraordinario ahí en su comunidad local donde Dios le ha establecido. Tenemos iglesia, hermano, en lugares tan vulnerables, pero tan vulnerables, que
De verdad que hay que orar por esos pastores y líderes que están ahí dando el todo por el todo en comunidades extremadamente peligrosas, pero que tiene que haber una iglesia cristiana ahí. Tiene que haber una iglesia que anuncie el evangelio, que tenga un espacio donde la gente pueda reunirse y de manera colectiva pues adorar y exaltar a Dios. Yo valoro esa obra, ese trabajo que realizan muchos pastores y líderes en localidades como estas. Mire, nosotros tenemos un imperativo categórico en Marcos capítulo 16, versículo 15. Un texto muy conocido, es muy pronunciado en el seno de nuestras comunidades y el texto dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El desafío que nosotros tenemos aquí es que tenemos que primeramente hacer una clara distinción sobre quién reposa la cuota de responsabilidad en cuanto al anuncio del evangelio. Porque la propagación del evangelio de Jesucristo, la responsabilidad de realizarlo, señores, reposa sobre nosotros. Los ángeles no están miscuidos en este tema. No pueden. No es de los ángeles desarrollar el anuncio del evangelio. Por lo tanto, la cuota de responsabilidad de pronunciar, de propagar, de dar a conocer el anuncio del evangelio es exclusivamente de nosotros los seres humanos, los que hemos sido redimidos. Atención a esto, por favor. Y aquí ya empieza a complicarse la situación, porque tenemos gente en el seno de nuestras comunidades de fe que, pese a que Dios lo ha sacado de ese mundo pecaminoso, una expresión que nosotros utilizamos muy frecuentemente, de ese lodo cenagoso, y después que nos ha limpiado, nos ha rescatado, oye, nos ha hecho valer, entonces nosotros nos hemos quedado rezagados, sentados en una silla, estático en el seno de nuestra comunidad. Wow, eso es sumamente crítico. Y por eso me ha llamado a la atención el poder desarrollar este tema. ¿Cómo incide nuestra personalidad en el proceso de evangelización? Escuchen lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo invocarán a Dios si no creen en Él? Pero ¿cómo rayos creerán en Él si no lo han oído? ¿Y cómo oirán sin que alguien le predique? ¿Cómo va a ser posible esto? Mire, yo siempre he dicho que doy gracias a Dios que independientemente de que la iglesia es responsable del anuncio del evangelio, eso no significa que Dios está de brazos cruzados. Jamás, bajo ninguna circunstancia. Eso, yo soy un ejemplo vivo de eso. Yo y cientos de miles de personas que hemos tenido experiencias, mi profesor le llama experiencias estáticas, otros le llaman intervenciones divinas. Yo creo plenamente en la intervención divina, como independientemente de la iglesia, Dios sigue obrando, tocando corazones, produciéndose escenarios en donde pone en aprieto al hombre para doblegarlo, y que el hombre tenga que bajar los brazos y tener que reconocer que hay un Dios supremo que se hizo carne, murió por nosotros y que está interesado en que nosotros volvamos a Él. Yo doy gracias a Dios por eso, porque a veces noto la apatía de la iglesia y cómo no logra desarrollar buenos programas de evangelización, y otros que, pese a que hacen vida de fe colectiva en una X comunidad, no son parte de los programas evangelísticos de esa iglesia. Son miembros que asisten a la comunidad de fe, saben dar un buen diezmo, una buena ofrenda, participan en la adoración colectiva que se realiza en su iglesia, pero hermano, mire, no cuente con ellos, no cuente con esa gente. Esa gente usted no le ve ni el rastro, le ve usted a ese tipo de gente. No se vinculan a programas de evangelización, como que si esa salvación es exclusiva para ellos. Y bueno, ya conocieron al Señor, ya han alcanzado, fueron alcanzados por su gracia, pero están ahí, no comparten esa gracia con otros.
Fíjese lo que dice segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5 versículo 20. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Atención. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de vosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Otra versión dice como que si Dios rogara por medio de vosotros. Reconciliados con Dios. Reconciliados. Eso es increíble. Como que Dios le está rogando al mundo. ¿Por medio de quién? Por medio de mí. Ya el anuncio público, esta expresión ustedes la van a escuchar mucho en mi palabra, es porque yo soy estudiante de Derecho, ¿no? Ese anuncio público, ese letrero que se coloca en las casas cuando derecho inmobiliario, cuando hay un proceso de venta o de compra, hay un proceso que se establece, que es un proceso de publicidad. Tiene que colocarse un letrero en donde se anuncia el proceso, el número del proceso, etcétera, etcétera, por múltiples razones. Si aparece alguien que entiende que parte de esa herencia y que desconocía que se está llevando a cabo un proceso con ese inmueble, obviamente puede intervenir, ¿no? La cruz es para mí lo que es el anuncio de publicidad. Ahí está. Eso es público para todo. Pero el anuncio de ese evangelio, de ese acto público de Cristo morir en un madero para redimir a la humanidad, eso le corresponde a la iglesia. Eso no le corresponde a los ángeles. Eso le corresponde a la iglesia. Y es entonces como que si Dios rogara al mundo por medio de nosotros. ¡Ey! Todavía Dios continúa salvando. Su amor está aquí para con nosotros. ¿Cierto? Porque la gente envuelta en sus delitos y pecados, ¿en qué rayo está pensando de que Jesús murió? ¿Quién rayo es Jesús? La gente no está pensando en eso. El texto dice que el Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por lo tanto, somos nosotros que tenemos que estar ahí en la calle día a día, dando la batalla, peleando, proclamando el evangelio, porque la gente no lo va a conocer por sí mismo. No lo va a conocer por sí mismo. O hay que repetirle Romanos capítulo 10 versículo 4. ¿Cómo rayos van a creer si no lo han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? No lo hay. Esto es interesante entenderlo. No lo hay, por amor a Dios. Entonces, aquí estamos nosotros como iglesia y tenemos que hablar de esto. ¿Cómo incide nuestra personalidad en el proceso de evangelización? ¿Por qué razón? ¿Por qué hablar de esto? Mire por qué razón. El tema de la personalidad juega un papel imprescindible en el tema de la evangelización, porque ¿quién es ese creyente? Atención aquí. ¿Quién es ese creyente? A ver, ese creyente, independientemente de que ha abrazado la fe en Cristo Jesús, es un individuo que es un ente y que tiene una personalidad, y que la iglesia hoy en día lo está contando como un capital, porque ya es un miembro más de la iglesia, pero sin embargo desconoce quién es ese individuo. ¿Cómo lograr vincular a ese creyente en un programa de evangelización cuando el individuo tiene una personalidad desastrosa? Totalmente desastrosa. Es un individuo que no comparte con nadie, no socializa con nadie, tiene conflicto interactuar con el otro, ¿cierto? Tiene conflicto interactuar con el otro. A lo mejor es una muchachita buena moza, elegante, ya es cristiana, cree que es la última Coca-Cola del desierto, que con ella es que hay que hablar. No, no es contigo que hay que hablar, eres tú que tienes que hablar con la gente. Que se cree que porque es empresario, que lleva a la iglesia buenos zapaticos, y que se desmonte en una buena jipeta, cree como que es el último en el desierto. Usted se equivocó. Usted es hijo y es siervo de Cristo. Usted tiene que trabajar también en la obra de Dios. Entonces, esa personalidad del creyente puede incidir de manera negativa en el proceso de evangelización. Que hoy lo que tenemos en muchas iglesias son megadivos y divas en la iglesia, que creen como que la iglesia es una pasarela. Los que entran a la iglesia es a exhibir la ropa que se compraron. Usted puede tener zapaticos Zara o Flochi o Ferragamo. Yo puedo usar zapatos de Paca y los muchos que me gustan. A Dios no le interesa eso. Es como nosotros damos a conocer
su anuncio, su evangelio. Así de sencillo. Usted no le suma a la iglesia entrando con un zapatico flocho y farragamo. Usted le suma a la iglesia cuando usted se vincula a programas de evangelización. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero yo reconozco, dado que me he leído unos cuantos libros de psicología, que el tema es un tema complicado. Mire, es un tema complicado. Por eso quise saludar a mis amigas psicólogas y a la vez emitirle un reto. ¿Cómo logramos nosotros hacer un podcast, un en vivo, donde podamos desarrollar este tema? Donde unamos la teología con la psicología y podamos ventilar un tema de este tipo de naturaleza. Porque la personalidad, a mi juicio, yo no soy psicólogo, mi área es teología, pero a mi juicio, en psicología, el tema de la personalidad, para mí, es el tema más interesante y el más enriquecedor. El más interesante y el más enriquecedor. ¿Cómo respondemos nosotros a la pregunta? ¿Cómo es que aún nosotros, aún después de tener más de 3 y 10 años en el cristianismo, aún después de haber repasado una y otra vez la historia en donde Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estaba en casa de pecadores, atendiendo a las invitaciones de socialización, como entrar a una boda, conversar en lugares públicos con mujeres, entre otras cosas, ¿cómo es posible que nosotros seguimos manifestando comportamientos antisociales? ¿Cómo es que el texto todavía no ha escalado en vosotros como para construir la persona de Cristo en nosotros, hermano? ¿Cómo es posible esto? Tenemos el texto, yo sé que mucha gente no lee Biblia, pero otros, pese a que la leen, todavía Cristo no ha podido escalar en ello. O sea, no se ha formado la imagen de Cristo en ello. Yo sé que también esto no es parte del programa educativo de la iglesia en la que muchos de ustedes se congregan. Se lo dije una vez, maestro, despierten. Voy a preparar un contenido para ustedes, despierten. Todo tema desarrollado en la iglesia puede ser interesante, pero no edificante. La iglesia debe de desarrollar mayores estudios, es en función de la cristología. Pablo le especificó: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo se logra eso, viejo? Dando estudios de que ¿para qué son las sillas? ¿Y cómo se ora? Si con la espalda para allá, con la espalda para acá. Eso es dogmática, por amor a Dios. Trabajemos el tema de cristología para que logremos formar la imagen de Cristo lo más rápido posible en la vida de los creyentes, señores. No jueguen con el tiempo de la gente, que la vida es una sola y en cualquier momento nos morimos también. Reflexionemos sobre esto, reflexionemos. Vamos a forjar a Cristo en la vida de la gente. Vamos a formarlo. Solamente así podrá darse un cambio, una modificación de ciertos comportamientos en la vida de esos seres, de esos creyentes que hacen vida de fe colectiva en nuestras iglesias de fe. ¿Cómo ustedes tienen a la hermana Margot? Que los mismos jóvenes tienen miedo a saludarla. La mujer siempre vive con una cara. Trabajen con Pedro, que desde que el culto termina se va porque no quiere saludar a nadie. ¿Por qué todavía con 15 años en la iglesia manifiestan comportamientos antisociales? ¿Por qué lo manifiestan? Estos son las mismas personas que no se vinculan a programas de evangelización. Le cuesta. Quizás no es que no quieren. Ojo, no es que no quieren. Es que su personalidad pugna contra ellos. Le hace la guerra. ¿Cómo incide la personalidad de manera negativa, aún siendo cristiano, para anunciar el evangelio? Interesante. Es por esto, ojo con esto, porque esto se puede hasta desarrollar una tesis acerca de esto. Investigar por qué razón muchos creyentes les es más fácil regar tratado, otros tomar un megáfono, otros subir a una tarima y predicar un mensaje. Sí, porque estos son monólogos. Estos son metodologías de evangelización monóloga. No de nosotros los predicadores en la tarima. Hacemos nuestro show y nuestro espectáculo. Sí, desmóntate de la tarima ahora. Ve y entra a una casa. Empieza a olfatear el olor, la materia fecal de una madre que tiene 3 hijos, que no ha aprendido todavía la estufa.
y que no puede cambiarle el pamper a 2 de sus hijos porque no tiene dinero para comprar pamper. Ve a ver si es lo mismo ahora. Ve a ver si es lo mismo ahora de regala un tratado, regala literatura que ni tú mismo que la estás impartiendo sabe lo que dice el tratado. Ve a ver si es lo mismo entrar a una comunidad de fe, entrar a un barrio donde hay niños que todavía no se han desayunado y que tienen el estómago lleno de parásitos porque no tienen ni siquiera una chancleta para poder caminar en su propia vecindad. Ve a ver si es lo mismo que te preparen una tarima de más de $500,000, $2 millones, para predicar 25 minutos, hablar del Espíritu Santo y ponerle la mano a tú el que pasa al frente. Ve a ver si es lo mismo eso. Compara a ver si es lo mismo. No es lo mismo. Cualquiera sostiene un micrófono, cualquiera agarra un megáfono, cualquiera agarra un paquete de tratado y lo va impartiendo a todo el que pasa en el camino. Esas son metodologías de evangelización, pero ninguna superan el cara a cara con el prójimo. Ir de 2 en 2, de casa en casa. Ir a ser discípulos. Ninguna de esas superan esa metodología. Esa metodología de crear grupos pequeños, células, y compartir el evangelio. Reunir a nuevos creyentes, invitar amigos y que podamos socializar de la palabra de Dios. Ninguna metodología supera esa. Así de sencillo te lo estoy diciendo yo. Ninguna supera esa. Entonces, ¿cómo nosotros logramos vincular, o mejor dicho, por qué vemos a muchos creyentes vincularse más fácil a este tipo de metodología, pero no a la metodología de evangelización de grupos pequeños saludables? Es que les cuesta compartir, les cuesta socializar, y hay que trabajar en la personalidad de esta gente. Señores, da pena, ustedes lo saben. Si yo estoy mintiendo, escríbanmelo ahí en los comentarios. O si lo que yo estoy diciendo es una verdad, también déjenmelo ahí en los comentarios. Tenemos gente en nuestra iglesia que son antipáticas, antisociales. Dios mío, pero qué personalidad esa, más desastrosa. Increíble, pero es cierto. Y a veces son líderes todavía también. Lo que más me cuesta entender que son líderes. Me cuesta entender más aún que tienen más de 15, 20 años en la iglesia. O sea, ¿cómo es posible que en 20 años la imagen de Cristo no se ha formado en ti? ¿Cómo surge ese término cristiano en Antioquía? Lo articulan los impíos de manera despectiva. ¿Quiénes son esta gente que nosotros lo atropellamos? Hablamos mal de ellos, los perseguimos, los torturamos y se siguen comportando como su maestro. Pues tienen que ser pequeños cristianos, son cristianos. ¿Qué es lo que pasa en vosotros? ¿Cómo es que tantos años en la iglesia y ese carácter, nuestra personalidad, no ha sido trabajada, no ha sido moldeada? Vamos a ver. Hay una definición muy buena acá. Quiero utilizarla, la desarrolla el psicólogo clínico Manuel Escudero. Y dice de la siguiente manera: que hablar de personalidad es hablar de la estructura del sistema psíquico, base sobre la cual se construyen todas nuestras conductas y reacciones en la vida. Señores, y esto es tan delicado que puede definirse como el conjunto de características o patrones de sentimientos, emociones, pensamientos y conducta que ésta persisten a lo largo del tiempo de forma constante en distintas situaciones. Eso es personalidad. Eso es un tema delicado, se lo estoy diciendo. Eso es un tema profundo. De hecho, yo voy a abrirme con ustedes acá. Yo recuerdo una historia de, estando nosotros en prisión, un joven había salido de realizar un propósito de una semana en ayuno y oración. Que resulta que él era de escasos recursos y tenía que depender de la comida que provee el gobierno, lo que se le conoce como el chao. Y recuerdo que yo tengo una cantina plástica color verde aquí, que justamente la estoy viendo ahora mismo, y él tenía una cantina exactamente de ese color. Perdón. Y él, terminando el propósito, ¿no? Después de una semana haber estado en ayuno y oración, fue a la fila a tomar el desayuno. Ese día estaban dando una avena
Y él fue a hacer su fila para ir a buscar su avena. Como a la media hora, veo que viene caminando hacia donde mí, viene con la cara roja y con la cantina rota. Y le, ¿qué te pasó, príncipe? ¿Qué te pasó, mijo? Me dice, no, pastor, que tuve que darle un cantinazo a un tipo ahí en la fila. ¿Cómo saliste de una semana de haber estado conversando con Dios? Sin embargo, no fue suficiente para trabajar el tema de tu personalidad. ¿Da cuenta? Mira lo interesante, porque Moisés no entra a la tierra prometida. Sube a la montaña para que la vea, la contemple, pero no entrarás. ¿Por qué? Tú has tenido muchas experiencias con el Señor, Moisés. ¿Qué pasó contigo, príncipe? Y tú no eres el hombre que tuviste que ponerte un velo para que los hijos de Israel no pudieran contemplar la gloria de Dios que sobre ti posaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué no atendiste a la voz del Eterno cuando te dijo, háblale? Airado, lo que hiciste fue que golpeaste la peña. ¿Qué pasó, Moisés? ¿Qué pasó? Parece que el ser de Dios y tus muchas experiencias no han podido desconstruir o depersonificar la imagen del hombre que mató al egipcio. ¿Qué pasó contigo, Moisés? ¿Qué fue? Recuerdo que alguien me dijo, yo estaba en un sitio, me dijo, Joel, voy a orar por ti. El Señor te libre de atracadores. Yo le dije, óralo al revés. ¿Cómo así? Ora al revés. Ora que los atracadores se han librado de mí. Mira, muchacho, no relaje. Le digo, tú estás viendo, tú viste en la iglesia a un predicador, la expresión de un don manifiesto. Pero yo soy un ser personal. Yo tengo una personalidad. Es probable que yo sepa cómo reaccionar ante un intento de atraco. Es probable que yo sepa cómo reaccionar. ¿Tú estás entendiendo esto? ¿Por qué? Porque Dios no depersonifica a la gente, señores. Se va trabajando un proceso de santificación, y la santificación es un proceso paulatino. Atención aquí, líderes. La santificación es un proceso paulatino, y la santificación se va dando, no es en función de la construcción de la espiritualidad cuando vamos a la montaña, cuando duramos una semana hablando con Dios en ayuno y en el piso. No. A medida que el creyente hace contacto con la palabra, sí, y le da accionar a la palabra, deja que Dios trabaje en él, entonces vamos creciendo en santificación. Presten atención aquí. Por ejemplo, tú eres creyente, todavía sigues diciendo malas palabras, te aira mucho, ok, hasta que tú no hagas contacto con la palabra, tú no vas a trabajar esa área. Pero cuando tú lees el texto que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. El texto que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te das cuenta? Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los deseos de la carne, y estos son ira, contienda, enojo, adulterio, fornicación, borrachera, orgía, mentira. ¿Te das cuenta? Si tú no lees el texto Dios no puede trabajar en ti, porque ¿cómo tú conoces? ¿Cómo empieza a reflejarte a reflejarse en nosotros la santidad de Dios? Si la santidad de Dios no está expresa en el mundo, está revelada en su palabra. Y esto es teología 1.0. Yo no puedo hacer teología partiendo de la creación, porque la creación solamente me revela su eterno poder y su deidad. No puedo hacer teología partiendo de la experiencia, porque las experiencias son esporádicas, unipersonales y son confusas. ¿De dónde tengo que partir a hacer teología? Tengo que partir a hacer teología de la palabra de Dios, del texto revelado, porque el carácter de Dios no me ha sido revelado observando las estrellas. El carácter de Dios me ha sido revelado, es en su palabra. Y es ahí cuando hacemos contacto con la palabra que vamos siendo transformados y regenerados por la palabra de Dios. Entonces, hay un desafío. Señores, pero esto es para nosotros asustarnos. Estudien cómo la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha creado todo un perfil para determinar, encuadrar los diferentes tipos de rasgos de personalidad. Esto es interesante. Y eso es un estudio poderoso. Eso es un estudio poderoso.
Yo invito, es más, yo reto a mis amigas psicólogas, sí, a Ginette, a Sabrina, a Elizabeth, a Yesenia, a todos los especialistas en el área de la salud mental, de la salud y los procesos mentales. Estudien el caso de Benjamín, el hermano de José. Estúdienlo. Eso es una riqueza, esa narrativa es una riqueza literaria, estudiarla desde la perspectiva psicológica. Como un muchachito que el día que nace su madre muere. ¿Y quién es que cría a Benjamín? Hoy no se está criando en un modelo patriarcal. Su padre no solamente es esposo de una mujer, de su madre, sino que también tiene otras esposas. Y que las otras esposas de mi padre odiaban a mi madre. Porque mi padre, la mujer que me amaba, era Raquel. Entonces, ¿cómo ahora me voy a criar, a desarrollar en un ambiente hostil, donde mis propios hermanos también, de padre, aborrecen a mi hermano de padre y madre? Y tengo que criarme sin la presencia de él, porque lo doy por muerto. Que supuestamente una bestia lo devoró. ¿Cómo se cría Benjamín? Y es interesante. Ojo, lo que voy a decir a continuación no es una verdad que estoy diciendo, no. Es una teoría para que ustedes la analicen, ¿ok? Ustedes psicólogos la analicen. Oye, ¿por qué la tribu más guapa que hay en Israel es la tribu de Benjamín? ¿Por qué la tribu que realizó actos más perversos fue la tribu de Benjamín? Hoy no fueron los benjamitas que agarraron a una mujer y se llegaron a ella, como 60 hombres la violaron. Esto es interesante estudiarlo, estudiar la historia de Benjamín desde la perspectiva psicológica. Señores, la personalidad es un constructo psicológico. Eso no es un juego. ¿Cómo trabaja la iglesia el tema de la personalidad de los creyentes en el seno de sus comunidades de fe? Ustedes están viendo esa mujer que está ahí sentada, que parece un ángel. Ay, sí, parece un ángel. Sí. Créanse ustedes que es un ángel. Moléstenla para que ustedes vean. Moléstenla. Háganle 3 cosas que a ella no le gusta. Ustedes verán cómo ella reacciona de la misma forma. ¿Por qué reacciona así? Porque esa es su personalidad. Y eso hay que trabajarlo. Lo que más me interesa en esta parte es que podamos trabajar el tema de la personalidad para impulsar la evangelización. Porque es que el evangelio tiene que ser anunciado. ¿Y quiénes son los que lo anuncian? Hoy no somos nosotros los redimidos. ¿Somos nosotros los redimidos? Pues yo doy gracias a Dios que personas como yo y otros no tenemos que trabajar el tema de la socialización. Que antes Dios el cristiano. Bueno, mi primer negocio que yo tuve fue un chimichurri. A nivel así empresarial, un chimichurri. Yo vendía chimis, hot dogs, hamburguesas. Y mi negocio se llamaba Chimichurri el Socio. Un tipo social. Lo aprendí de mi padre. Lo heredé de mi padre. Papá nos llevaba a nosotros al cine. Y si la película era a las 4, teníamos que salir a las 2 de la tarde. La gente, Pepe, ¿cómo está usted? Pepe, ¿para que me arregle un reloj? Pepe, en esto. No sé si usted, el que me conoce sabe que yo soy así. Me gusta relacionarme, involucrarme con la gente, estar ahí cerca con ellos, crear amistades, porque papá me lo dijo. Te voy a demostrar, Joel, que las relaciones son más poderosas que el dinero. Son más poderosas que el dinero. Este que está aquí, se le daña el carro en cualquier parte de este país, con una llamada resuelvo. A Dios la gloria por eso. Con una llamada resuelvo. Sin dinero. Y si intento pagarles quien me ayuda, se ofendería. Porque para ellos es un deleite también servirme. Porque se han construido amistades. Y eso es un poder. ¿Quiénes son los que construyen amistades? Estúdienlo en la personalidad. ¿Cuál es el rango? ¿A qué rasgo tú perteneces? Estúdialo. Cuidado con el narcisismo dentro de la iglesia, que hay mucha gente narcisista dentro de la iglesia. Se creen que son ellos, subestiman al otro, reprimen al otro, lastiman al otro. Son solo ellos. Esa gente, pastores, no te van a ayudar en los procesos de evangelización, al menos que tú lo trabajes. Tienes que trabajarlo rápido. Tenemos que trabajar el tema de la personalidad de la iglesia.
lograr construir la imagen de Cristo en vosotros. Lograr construir la imagen de Cristo en vosotros es un desafío que tenemos. Oye, ¿por qué tú no hablas con nadie, muchacha? ¿Y qué es lo que tú te crees? ¿Que tú estás más buena que todo el mundo, ¿Y qué es lo que te pasa a ti, príncipe? Que porque tú tienes los ojos azules y la nariz fina y eres blanquito, con el pelo bueno, ¿tú crees que tú eres quién? ¿Tú crees que tú eres? Brad Pitt, tú no eres nadie. Usted es siervo también, redimido, pecador como cualquier otro. Así de sencillo. Hable con la gente, socialice, busque ayuda. Busca ayuda. Habla con alguien. Dile, yo tengo una lucha interna dentro de mí. Porque yo sé que muchos de ustedes vienen de hogares muy encerrados, con un modelo de crianza demasiado rígido. Demasiado rígido. Y sus padres no le permitieron socializar con la gente. ¿Con quién tú hablas, Berky? Ay, con mi amiguita. Ciérrame el teléfono para no darte un palo. Y ese mami me están buscando los amigos. Esta no es hora de visita, que vengan después. Muchos de ustedes se criaron así. A mí no me criaron así. A mí no. A mí no me criaron así. ¿Entiendes? Entonces, esto hay que trabajarlo. ¿Pero por qué hay que trabajarlo? Por varias razones. Mira, primero por nuestra propia salud emocional. Sí, es por nuestra propia salud emocional. Señores, no me digas tú a mí, por amor a Dios, que tú te sientes bien así. Bueno, puede ser que tú legitimes que te sientas bien. Porque bien lo dice el famoso filósofo, el ser se entiende a sí mismo, Martin Heidegger, ¿no? Sin embargo, mire lo que plantea el famoso en el texto Introducción a la Antropología Filosófica de Joseph Goebbels, que por cierto quiero dar mi salud y mi gracia a los esposos Rondón que me regalaron ese texto. Wow, quedaban solamente 2 en Amazon y pudimos conseguir uno. Gracias a Dios que me hicieron llegar ese texto en mis manos. Mire lo que dice Joseph Goebbels en su obra Introducción a la Antropología Filosófica. Dice, el individuo es un ser individual, pero alcanza su perfección en el otro. Por lo tanto, no me digas tú a mí que tú te sientes plena y completa cuando tú no conversas con nadie, de ninguna manera. Yo sé que tú te has propuesto un estándar de santidad, que tú no quieres pecar contra Dios, que tú eres la madre Teresa de Calcuta y que tú no quieres tocar el mundo porque el mundo está infectado de pecado. Corazón, así no. Así no. Tienes que hacer contacto con el otro. Yo sé que te da miedo cuando pasas por la esquina y que los tipos te dicen, Bárbara, muchacha, es lo que tú dices, evangélica, llévame contigo para la iglesia. Yo sé que te da vergüenza, te asusta, te da miedo, que los tigres te piropen. Pero mira, tengo noticias para ti. El Dios que se hizo carne, que murió por nosotros y que hizo posible que tú estés aquí hoy siendo cristiana, Él también caminó con un madero. ¿Sabía? A Él también lo escupieron, le pusieron una corona de espina. Y cuando sus propios detractores le dijeron, pero si tú eres Dios, sálvate a ti mismo. ¿Saben quién estaba pensando en él? Él. En Hebreos capítulo 11, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Sabe cuál era el gozo que había puesto delante del Señor? Éramos nosotros. Ver entrar a su redil a los redimidos. Si él se hubiera piado de la cruz, el diablo nos lleva a todos nosotros. El diablo acaba con nosotros. Estuviéramos muriendo en nuestros delitos y pecados sin ninguna posibilidad de redención. Así de sencillo. Entonces, si Él lo hizo por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo también por Él? Déjate de eso de que tú estás buena, muchacha. Mira, yo quiero, antes de terminar, déjeme contarle esta historia. Wow. Ojalá que no se me salgan las lágrimas con esto, porque supe que ella está descarriada. Su primera relación que tuvo, su pareja la maltrató bastante. Y ya ella actualmente creo que no está en la fe en Cristo Jesús. La intenté buscar 2 veces, no me fue posible encontrarla. Me dijeron que está en los Estados Unidos, emigró hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Su nombre es Catherine Rodríguez. Señores, ¿saben quién es Catherine? Catherine fue la joven que para ir a su iglesia salía desde Gualey, pasaba por el ensanche Espaillá
entraba a la Respaldo 10 y ahí se encontraba con nosotros. Ahí estaba David, André, Bambán, el difunto McKay, David, Jenny, Aurora. Estábamos todos nosotros ahí. Estaba empezando a emerger en República Dominicana el movimiento urbano con Playero 37. Y eso es interesante ver esa joven llamada Catherine, una jovencita indiecita, hermosa, llena de gracia, como le decía a todos nosotros en la esquina: Dios me le bendiga a todos, chicos. Pero a mí me daba un abrazo. Sí, Catherine a mí me abrazaba. Una vez Catherine me mandó a buscar y me regaló una manzana de oro y me dijo: Joel, quiero invitarte a salir. Yo, con mi mente pecadora, perdido en mis delitos y pecados, dije: bueno, Catherine, yo contigo voy hasta el infierno. Dice Catherine: no es tan lejos, es para la iglesia que quiero invitarte. Cuando fui a la iglesia, recuerdo haberle preguntado: Catherine, ¿cómo tengo que vestirme? Me dijo: ve como te dé tu gana, pero ve. Wow. Estando en la iglesia, es una iglesia que creo que aún está en Sánchez Payá, entre la calle 12 y la calle 10. Creo que es el interior H o la I. No recuerdo muy bien. Recuerdo que a Catherine le dieron una oportunidad para cantar. Y Catherine dijo: esta canción que voy a cantar, primero es para el deleite de nuestro Dios, pero se la quiero dedicar a alguien muy especial para mí. Y nos está visitando esta noche. Su nombre es Joel. Toda la iglesia miró hacia atrás para ver quién es Joel. Y a mí me dio una vergüenza que tuve que meter mi cabeza debajo del banco, porque no eran sillas, eran bancos. Cuando Catherine dijo así, yo dije: bueno, cuidado si Catherine está enamorada de mí. Y si Catherine quiere descariarse, yo con gusto la acompaño. Wow, qué mente más perversa la mía. Y qué mente más sana la de ella. Yo con intención de dañarla y ella con intención de conectarme con su Dios. El Dios que para mí era un Dios desconocido, el cual hoy le sirvo y amo con locura. La última vez que la vi fue esa noche. Me escribió la carta, le dije: Catherine, ¿tú puedes escribirme la canción que me dedicaste? La canción era de Yadira Coradín, Y visito tu cruz. Me escribió la canción, me puso: con mucho amor y cariño, tu amiga Catherine Rodríguez. Más nunca la volví a ver. Mi vida se volvió un desastre. Wow, un desastre. Aún teniendo 2 semestres, 2 cuatrimestres y un verano en la universidad. Perdón, un semestre y un verano en la universidad, estudiando licenciatura en sistema. Mi vida se volvió un disparate. Viviendo sin una madre. ¿Qué más? Influenciado por el medio ambiente. Una personalidad que, a pesar de que amaba los estudios, era muy impulsiva. Wow, mi vida se dañó, mi vida se desplomó. Y cuando caí en prisión, siendo yo impío, sentenciado a 20 años de cárcel, no sabiendo todavía mi familia los pensamientos que a mí me pasaban en esa prisión: fúgate, quítate la vida, tiene 19 años, va a salir a los 39, tu vida se perdió aquí, ya no sirve para nada. Señores, yo bajo el efecto de la marihuana, ¿sabe usted qué canción yo cantaba siendo inconverso? La canción que Catherine me escribió y me dedicó. La canción que dice: y visito tu cruz día a día, Señor. Quizás te has ofendido, quizás estás herido. Señores, yo sin conocer a Dios le cantaba a Dios esa canción. Pero lo que más me recuerdo es ver a una evangélica hermosa, bella, llena de gracia y de amor. ¿Cómo no importarle darle un abrazo a alguien que lo que tiene son pensamientos maliciosos contra ella? Pero ella tenía una coraza tan fuerte que sus intenciones eran llevarme a la cruz de Cristo. Y miren, lo logró. Catherine lo logró. Y yo espero que Dios me dé la oportunidad de volver a verla y devolverle ese abrazo. Devolverle ese abrazo. Porque esa joven es una joya. Es una joya. De hecho, yo una vez pensé desarrollar un programa que se llama Catherine, así mismo, en honor a ella. Porque es que estoy agradecido y estaré agradecido toda mi vida. Cómo ella me anunció el evangelio. Cómo me predicó. Cómo me mostró el amor de Dios.
¿Cómo me lo mostró? No con un papelito, por amor a Dios, no con un tratado. No, pendiente a mí. Te pasaré a buscar. Espérame en la esquina a tal hora. Vamos para la iglesia. Joel esto, Joel aquello. Miren quién yo soy hoy, por amor a Dios. Cómo yo estoy edificando vidas ahora en el evangelio. Y cómo empezó mi historia en el cristianismo. Fue gracias a esa mujer. Imagínense, esa muchachita si hubiera sido seca, apática, antipática. Imagínense cómo hace contacto conmigo. ¿Qué importa a ella que le enamoraran? Álvara, morenita, muchacha, ¿qué le importaba a ella eso? Ella continuaba pasando por el mismo lugar y expresándonos a nosotros el amor de Dios como un perfume, como dice el apóstol Pablo. Donde quiera que el Señor nos envía, emana el olor grato de su conocimiento. Eso hacía Catherine, perfumaba mi vida. La perfumaba. Hay que trabajar el tema de la personalidad, porque esto incide de una manera extraordinaria en los procesos de evangelización. Concluyo con estas dos palabras: legitimar y reconocer. Cuando yo digo como creyente, no es que yo soy así, yo estoy legitimando, y legitimar no es bueno. Yo debo de reconocer, yo tengo que decir, sí, yo soy así, pero es decir así, es en función de que para reconocerlo y exponerte a un cambio, a buscar ayuda. O sea, no podemos legitimar que soy así para mantenernos de esa forma. Bueno, así fue que me criaron. Bueno, esa fue la educación que a mí me dieron. No, es verdad, así fue que te criaron, esa fue la educación que te dieron, pero príncipe, princesa, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Miren, yo no sé si esto se puede traducir así, pero yo lo voy a expresar. Por cada silencio de la iglesia, alguien puede morir sin conocer a Cristo. Mira, si esto no te duele, oye, tienes que ir a la cruz de Cristo. Si esto no te duele, tienes que ir a la cruz de Cristo. Por cada silencio de nosotros, es posible que alguien muera sin Cristo. Voy a culminar con esto. Aquí cerca de mi casa hay un joven que es el que limpia un carrito de chimichurri. Yo sé que él es adicto a la cocaína, le gusta la cocaína. De hecho, lo he visto consumiendo cocaína delante de mí. Que la usan públicamente. Y yo me siento contento porque ya estoy produciendo un acercamiento con él. Lo saludo y él me responde: Dios te bendiga, príncipe. Dime, mi hermano, ¿cómo va todo? Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? Y ya él me está respondiendo con sonrisa. Ya empieza el proceso del anzuelo para con él, porque él tiene que escuchar el evangelio. En el mundo en el que él está, todo el que le rodea es para destruirlo más de lo que él está. Yo no puedo ser un evangélico más que pase por la vida de él sin conectarlo con el evangelio. Jamás. Yo me imagino un diálogo con el Señor, yo y Jesús conversando. Dime, Joelito, ¿cómo tú estás? Joel, ¿te acuerdas cuántas veces me pidiste que te diera conocimiento? ¿Qué tú asumes? ¿Cuánto yo te di? Personas que tienen 15 años estudiando teología no saben lo que tú sabes. Y otros que tienen 20 años siendo maestros no explican las cosas como tú lo explicas. ¿Eso fue gracias a quién, Joel? Eso fue gracias a mí. Yo he puesto gracia en ti. Sin embargo, dime, ¿cómo te comportaste en el barrio donde yo te puse? ¿Cómo te comportaste? ¿Para qué te puse ahí? ¿Para que la gente te vean saliendo de tu apartamento con un traje gris, con un traje negro? ¿Ya? ¿Con una Biblia grande bajo el brazo? ¿O con una tablet? Diciendo, ahora soy un ministro del Señor, que ya no uso Biblia, ya uso tablet. Yo me imagino yo conversando con Jesús, Él preguntándome por estas cosas. ¿Qué hiciste? Dime, ¿qué hiciste por los perdidos? Dime, ¿qué hiciste? Dime, ¿qué hiciste por los perdidos? Te sumaste a la ola de aquellos que son solamente predicadores de agenda, que se suben en un avión pero ya no hablan con nadie, que creen que la iglesia es su único destino. Ya no hacen contacto con el de a pie. ¿Te sumaste a esa ola? Después que lo conversamos muchas veces, ¿te sumaste a esa ola?
Ahora eres un predicador itinerante de agenda. Ahora subes video a YouTube y eres un tipo reconocido. Te sumaste. Y el de a pie. Y el bodeguero. Y la prostituta de tu esquina. Y el comerciante, el anciano. Y el mendigo. Y el desamparado. Y el hombre de a pie que vive cerca de ti. ¿Qué pasó con él? ¿Ya no es parte de tu interés? ¿No es parte? Después que trabajamos mucho el tema de mi carácter, ¿qué pasó? Dime. Después que escribiste en la cárcel un texto acerca de la estructura del hombre invencible, que aún tiene esos escritos guardados, sin conocer teología, te enseñé cosas que teólogos no saben. Ahora te sumaste a esa ola de las redes sociales. Ya perdiste contacto con el hombre de a pie. Yo no sé qué responderle. No puedo responderle. No puedo responderle. Solamente pedirle perdón y que me dé otra oportunidad. Dame otra oportunidad, Dios. Dame otra oportunidad. Déjame ir a comprar 20 pesos de canela para hacer un chocolate. Y déjame decirle al que me lo vende: Príncipe, Cristo te ama. Déjame ver cómo logro articular un espacio entre él y yo. Un momento en el que el colmadero esté solo y yo pueda conversar con él y evangelizarlo. Dame otra oportunidad, Jesús, porque no lo intenté. Dame otra oportunidad. Esa familia que Dios lo ha bendecido con mucho dinero, mucho. ¿Por qué no echan una libra más de arroz y llaman al jovencito que es adicto al crack, que todo su dinero lo gasta, lo consume en cocaína, pero que tiene hambre porque es una necesidad fisiológica? Voy a terminar con esto. Nadie pelea con el amor y gana. Nadie pelea contra el amor y gana. Nadie. Cuando esa prostituta, que es maltratada por todos sus clientes, sabe que hay un brazo que está dispuesta a decirle: tranquila, tranquila, ten paz. Cuando ese adicto al crack sabe que hay un brazo, que hay una casa que tiene siempre un plato de arroz para él, olvídate. ¿Tú crees que él te está ganando la batalla? Él no está ganando la batalla la está ganando tú. Un día él va a ser chocado. La gracia previniente lo va a chocar. Va a trabajar con él. ¿Y sabe cuál es el único lugar en el que él va a pensar volver? El lugar donde siempre se le abrió la puerta a pesar de su condición caída. Así de sencillo. Yo por eso recuerdo esta palabra de mi papá la primera vez que me visitó en la cárcel. Mire, mi papá es un gigante, loco. Mi papá es un gigante de gigante. Ese hombre entró a la cárcel y me dijo: no me cuente absolutamente nada. A mí me importa si eres inocente o eres culpable. Yo vine aquí a decirte que tú eres mi hijo. Yo soy tu padre. Y este pleito aquí lo vamos a echar juntos. Tiene Dios que mocharme los brazos para que tú pases hambre aquí. Y lo cumplió. Lo cumplió. Iglesia, si no trabajamos el tema de la personalidad en nosotros, para que podamos tener mayor número de gente vinculada a los procesos de evangelización, lo siento. Lo siento. Señores, Dios me le bendiga y Dios le guarde. Espero que este contenido escale en lo más profundo de sus corazones. Escale. Iglesia, despertemos. Dios me le bendiga.